cuando sueño con la visita de una persona que ya ha fallecido, madre, padre, hijo, ¿es una visita real o es mi mente recreando algo que desea? Son las dos cosas, pero en la mayoría de los casos... ¿Qué símbolos en un sueño deberían hacerme parar y prestar atención a mi salud? Todos los que tienen que ver con una casa o que tienen que ver con tus mascotas. A mí me ha salvado la vida en más de una ocasión ya una mascota. Raúl Durán, experto cabalista formado en filosofía, neurociencia y hebreo bíblico, desarrolló una metodología terapéutica para descodificar el lenguaje del alma. Hoy viene a revelarnos el significado oculto de nuestros sueños e interpretarlos como un manual de instrucciones para la vida. El sueño más importante a nivel verdad que podemos tener es justo el que tenemos antes de despertar. Okay. Ese es muy relevante. Hablemos de las serpientes. ¿Advertencia, transformación o qué significa? Es casi siempre un símbolo de abundancia económica. Me persiguen y no puedo gritar. No me sale la voz por más que lo intento. Este sueño es muy habitual también. Sí. El de la persecución. Yo lo he tenido, ¿eh? Y tiene que ver con... Te contaré el sueño que me cambió mi vida. A ver, por favor, quiero saberlo. Yo me desperté con una emoción de felicidad absoluta, de haber encajado una pieza muy importante en mi alma y de entender para qué estaba en este mundo, que no es poca cosa. Anoche soñaste con algo y puede que tú no lo recuerdes, pero tu cuerpo y tu alma sí. Y nada de esto es casualidad. Si soñaste con una persona fallecida, si soñaste con que se te cayeron los dientes, si soñaste con alguna persona muy espiritual, un Buda, un Jesús, etcétera, o soñaste con agua, serpientes, que volabas, inclusive tantos simbolismos que hay alrededor de los sueños, hoy vas a descubrir que nada de esto es casualidad, que todo tiene una interpretación y todo tiene un mensaje para tu alma. Así que quédate atenta a este súper episodio porque hemos vuelto a traer a este espacio a Raúl Durán, cabalista, experto en interpretación de sueños, que en la primera edición que hicimos sobre sueños, bueno, vamos, o sea, los grandiosos y grandiosas de esta comunidad se quedaron alucinando con tanta información. Hemos superado el 1,000,000 de visualizaciones y vamos a ver qué nos trae para hoy porque vamos a profundizar en este tema y vas a aprender a identificar, a interpretar todas estas señales para tu vida. Quédate atenta y déjame en los comentarios cuál ha sido ese sueño que has tenido en algún momento de tu vida. No significa en los últimos meses necesariamente, quizás un sueño que has tenido hace muchos años y que no se te ha ido de la cabeza por la emoción que te ha traído, por la forma en la que lo has vivido. Déjalo en los comentarios porque hoy vamos a dar respuesta a ese sueño seguramente. Bienvenida, bienvenidos a todos y ahora sí, comenzamos. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido a Lo Grande Podcast. Muchísimas gracias, Marian. Muy bien, muy agradecido por tu invitación, muy agradecido por la acogida de la comunidad de A Lo Grande del anterior episodio y encantado de poder regresar y poder compartir con toda tu audiencia maravillosa más información que les sea muy reveladora y sobre todo de ayuda para sus vidas. Si te soy sincera, o sea, yo no pensé que iba a tener tantísimo impacto el tema de interpretación de sueños, ¿no? Que al parecer es como algo tan recurrente en la vida de muchísimas personas que estaban buscando en algún momento esa respuesta, esa explicación, porque a veces hay personas que tienen, me imagino, ¿no?, más capacidad de poder recordar esos sueños y hay otras que menos, pero cuando lo hacen es como que encuentran señales a muchas situaciones que les pasa en la vida. Así que mi primera pregunta para ti es, ¿por qué deberíamos prestar tanta atención a la interpretación de sueños? ¿Qué nos dicen nuestros sueños? Pues deberíamos prestar atención porque si no lo hacemos es tanto como renunciar a una herencia. Imagínate que te toca una herencia muy cuantiosa, muy valiosa y tú dices no la quiero. O imagínate que tienes información privilegiada para comprar acciones en los mercados financieros que sabes que vas a ganar y no lo haces. Entonces, estos dos símiles creo que son muy significativos para entender cómo el Talmud nos dice que el que recibe un sueño y no lo interpreta es como el que recibe una carta y no la abre. Es decir, hay un mensaje potencial que siempre va a ir para tu propio bien, porque se trata de los niveles superiores de tu propia alma que te están queriendo hablar. Entonces es fundamental, es como renunciar a la gallina de los huevos de oro si no lo hicieras.
O sea, Claro. no tiene sentido. Y todos tenemos esa capacidad, porque seguramente mucha gente dirá, bueno, sí, yo soy una gran soñadora o soñador, pero luego hay otras personas que dicen, es que yo no recuerdo, o entonces no tengo esa habilidad. Una cosa es la habilidad de recordar y otra cosa es el hecho de soñar. Soñar soñamos todos, porque es un proceso natural, no es un proceso que sea de forzar. Otra cosa es recordar, pero es que cuanto más atento estás a las señales que hay en tu vida, ahora entraremos en eso, porque en mi cosmología, en mi cosmovisión de la realidad, los sueños y la realidad en realidad son lo mismo, solo que en dos dimensiones diferentes, pero la realidad también es simbólica. Las señales de la realidad son interpretables de la misma manera que un sueño, con los mismos códigos. Entonces, cuando la persona empieza a darse cuenta por su conciencia ampliada de que la realidad le ofrece señales e información interesante, los sueños y los recuerdos de los sueños también se empiezan a activar. Entonces, finalmente la persona va a empezar a recordar. Y luego hay una cosa muy interesante que también he explicado en algún otro lugar, y es que el canal de los sueños es el mismo canal de la sexualidad. ¿Cómo es eso? Pues porque la dimensión que controla, desde la Cábala se estudia que la dimensión que controla los sueños, la caridad o la generosidad y los sueños y la sexualidad es la misma dimensión, se llama la dimensión Yesod. Y es la dimensión que está justo vecina a la dimensión del mundo físico. La que está inmediatamente vecina. Oh, wow. Entonces, hay un canal que une esas dos dimensiones y ese canal, si tu sexualidad es incorrecta o si no eres una persona caritativa, ese canal está como una tubería, está dañado y tiene fugas. Entonces, tampoco va a fluir de manera clara el recuerdo de los sueños. Esto puede haber sido hecho en tu propia vida o puede ser heredado. ¿Sí? Pero bueno, al margen de ese caso, que es un caso general, normalmente el caso normal es que las personas normalmente recuerdan sus sueños. No todos, pero algunos sí. Sí. Igual, independientemente de esta situación, todos tenemos la capacidad de entrenar esa habilidad para recordar esos sueños. Claro que sí. Algo que me llamó mucho la atención de la vez pasada que conversamos era que dijiste algo como que cuando nosotros dormimos, o sea, cuando no entramos en este sueño, nuestra alma sube a recargar, ¿no? Sube a recargar, como conectarse a la nube, y esto en ciencia pues se dice, ¿no? La higiene del sueño, ¿no? Es decir, tu mente o tu cuerpo incluso recupera durante esa fase del sueño. Pero hay algo incluso mucho más profundo que habla la Cábala, y es que dormir es una sesentaava, algo así, ¿no? Una sexagésima parte. Sexagésima, mejor dicho. Una sexagésima parte de la muerte. Sí. Y que cada noche pasamos por una especie de tribunal. Así es. Esto me parece muy interesante, ¿no? Entonces, en ese tribunal, ¿quién nos juzga? ¿O quién nos hace, o quién nos evalúa? ¿Quién está ahí? Bueno, ese tribunal son los niveles superiores de tu propia alma, eres tú mismo. Tú mismo. Eres tú mismo. Nadie te juzga, tú te juzgas a ti. Tú eres tu peor juez. Y ahí va a depender mucho de las creencias. Es decir, cuando uno se va a dormir, lo ideal, por higiene mental, es repasar el día. Sí. Esto lo hacen muchas personas de manera natural. Claro, claro. Bueno, rezar, luego si quieres lo profundizamos. Lo vamos a hablar. Pero repasar el día te da mucha higiene mental y eso evita que tengas que repasar el día durante el sueño, ¿no? Y te ocupe esa instancia del sueño que es muy útil en que estés repasando y juzgando ese día, ¿no? Mejor que lo hagas tú antes. Simplemente te perdona. De hecho, hay los judíos, antes de irse a dormir, recitan una oración que se llama el Quería Shera a la mitad, una oración bastante larga, ¿no? Pero donde dicen que básicamente perdona por las ofensas que hice y que ahí eso está el Padre Nuestro, cristiano, Claro. también está con eso. Entonces es una oración muy interesante para rezar. Ahí se queda liquidado eso. ¿Me porté mal con alguien? Bueno, lo siento, trataré de hacerlo mejor. No lo hice conscientemente. Eso, hay una preparación previa Sí. al sueño. Hay una para que ese preparación. sueño sea realmente bueno, que te permita descansar, Sí. para soñar cosas. O sea, ¿cuál es la intención de esa oración? Sí, efectivamente. Eso. Una preparación, una higiene mental para, como dije, no tener tu mente ocupada durante el sueño y aprovecharla realmente en extraer información mucho más valiosa, mucho más elevadora para ti, mucho más Muy bien. sanadora. Fenomenal. Decías también en la anterior entrevista, que me pareció bastante interesante matizar, ¿no? Que la primera parte del sueño generalmente es esa revisión de lo que yo hago del día, pero hay una parte durante la noche en donde tengo que prestar más atención al sueño, porque eso sí conlleva
mensajes de verdad para tu alma, ¿no? Entonces, me gustaría que lo volvieses a traer aquí un poco para que nosotros podamos entender qué matizamos, ¿no? ¿Qué es algo emocional, algo que no he podido resolver en el día y qué es realmente un mensaje de mi alma? Bueno, mira, aquí vamos a entrar en el análisis de las vigilias de la noche. El Talmud nos enseña que la noche se divide en 3 vigilias, 3 tercios. El primer tercio de la noche es un tercio donde el protagonismo lo tiene una parte del alma que se llama el nefesh, que es una parte muy neurovegetativa, donde hay mucha influencia, por ejemplo, si cenaste o comiste abundantemente, donde estás muy influenciado por los procesos físicos. Talmud dice que el 90% de lo que se sueña ahí es mentira y un 10% solo puede ser verdad. Okay. El segundo tercio de la noche está dominado por el alma llamada Ruach, otro nivel de alma, el alma ya más emocional, un alma más elevada. Y ahí te dice que un 50% es mentira, un 50% es verdad. Y el último tercio de la noche, dominado por un nivel de alma llamada Neshama, el alma más elevada de los 3 niveles del ser humano. Y ahí el Talmud dice 90% verdad, 10% mentira. Entonces ya con estos criterios ya podemos intuir que el sueño más importante a nivel verdad que podemos tener es justo el que tenemos antes de despertar. Okay. Justo antes de abrir los ojos, ese sueño, ese es muy relevante. Muchas veces nos pasa que nos levantamos al baño o nos despertamos de pronto en medio de la noche. Bueno, hay que ver en qué vigilia estoy. Okay. Porque aún puede ser relevante, ¿no? Porque puede agarrar en medio de la noche la vigilia central. Pero sin lugar a duda, esto nos lo dicen los sabios con muchísima claridad, el sueño más relevante es el sueño justo antes de abrir los ojos. Este sueño hay que anotarlo, este sueño hay que quedarse con él. Y Marian, una cosa muy importante, que yo lo he descubierto por la experiencia, ¿no? Porque yo me he tirado más de 12 años interpretando y recogiendo sistemáticamente todos mis sueños hasta que estuve preparado para poder enseñarlo. Entonces, una cosa muy importante es que cuando te levantas por la mañana y recuerdas el sueño, escríbelo. Hoy lo podemos grabar porque tenemos dispositivos móviles con grabadora que te permite grabarlo. Directamente un audio. Claro, un audio que es mucho más cómodo. Pero bueno, yo cuando empecé no había esto y yo lo tenía que escribir, ¿no? Pero si tienes ganas de ir al baño, aguanta. No vayas al baño. Primero, pues porque yo he descubierto que yendo al baño y haciendo tus necesidades, haciendo pipí, concretamente, se te olvida inmediatamente el sueño. El agua es una impresora. El agua del cuerpo es una impresora. Entonces, para recordarlo mejor, no vayas al baño, primero escribe o graba y luego ya vas al baño. O sea, tú ya en tu mesita de noche tiene que estar tu cuaderno, tu boli o tu móvil para grabarte el sueño o recordar ese sueño. Sí. Bueno, yo el móvil no lo tengo en la mesita de noche, lo tengo precisamente en el baño. Ah, buenísimo. Porque justo antes de ir al baño me estoy grabando el sueño. Ok. ¿Entiendes? Wow. Tengo un baño en suite, es decir, está dentro del dormitorio, por lo tanto, y aparte que no es bueno dormir con el móvil al lado. Claro, exacto, totalmente, eso te iba a decir. No, de ninguna manera. Ok, pero entonces, sí es importante hacer, antes de cualquier cosa, lo primero... Muy importante, como digo, antes de ir al baño, grabarlo. Y nada, y luego lo muy importante también, cuando vas grabando sueños de manera recurrente, tú vas a ir construyendo tu propio diccionario de significados. Porque una cosa son los significados a nivel arquetípico que nos enseñan los sabios de la Kabbalah y los sabios del Talmud, y otro significado muy importante es el que tu propia alma tiene para ti. Es decir, los niveles superiores de alma saben que para ti son importantes ciertos arquetipos, ciertos símbolos, y te los va a ir presentando recurrentemente. Probablemente muchos de los amigos que nos están escuchando sueñan recurrentemente pues con sus familiares yo, por ejemplo, en mi caso son coches, ¿no? Porque para mí los coches fueron muy importantes en mi infancia. Mi padre tenía talleres y concesionarios de coches y este tipo de cosas, y para mí fue como, desde niño, digamos, me crié con eso, ¿no? Y me ilusionaba, y lo que se graba con la emoción queda, ¿no? Como símbolo. Entonces, bueno, cada uno va a tener sus propios símbolos, personajes del pasado que habían en tu vida y que hace años que no ves, pero de pronto aparecen. Ahí hay que analizar mucho. Entonces, eso es un trabajo de investigación de cada persona. Perfecto. ¿Y eso cuánto tiempo te puede demorar? O sea, empezar realmente a entender el lenguaje de tus sueños. A mí me tardó 12 años. 12. Y todos, o sea, tú has visto, porque entrenas a las personas para que interpreten sus sueños, tú has visto que esto se puede hacer en mucho menos tiempo. Se hace mucho menos tiempo, y de hecho yo recomiendo una herramienta, no sé si la audiencia conoce o tú conoces una herramienta que se llama Evernote. No. Es un programa, es una herramienta, una app
que es como una libreta, Sí. pero tiene una cosa muy buena y es que te permite etiquetar. Te permite agregar etiquetas a tus notas. Es una herramienta de notas, donde Perfecto, tú puedes sí. añadir etiquetas. Y lo puedes tener en tu móvil, en tu ordenador, en tu Eso tablet, es. donde tú quieras. ¿Por qué es tan bueno? Porque como añades etiquetas, tú a la hora de hacer una búsqueda, cuando ya llevas registrado muchos sueños, haces una búsqueda por etiqueta. Bueno, ¿qué significaba que aparezca mi amigo Jerónimo en el sueño? Entonces metes Jerónimo y te da todos los sueños en los que aparece Jerónimo. Y buscas patrones comunes. Es muy científico esto. Qué interesante. Sí. Entonces O yo lo sea, estuve estudiando así durante 12 años. Wow. Bueno, Entonces, ya te preguntaré qué ha sido lo más curioso que has descubierto de tus propios Sí. sueños. Pero quiero ir un poco a esto, al lenguaje que utilizamos en los sueños. Porque, a ver, tú decías que los sueños es un lenguaje del alma, ¿verdad? Pero ¿por qué nos tiene que hablar siempre en símbolos? Es decir, ¿no sería más fácil comunicarse como nos comunicamos nosotros ahora para recibir esos mensajes que realmente son tan importantes para nosotros? ¿Por qué se comunica a través de símbolos? Espera, no te saltes esto porque estoy segura que esto es algo que tú has venido a buscar. Y es que todo lo que Raúl te va a enseñar en este episodio parte de una sola idea. Y es que antes de que tomes tus decisiones, tu alma ya te envió las señales a través de tus sueños. Y si esto te empieza a hacer sentido, te entra la curiosidad por saber más, tienes que saber que Raúl está preparando una clase magistral gratuita y online donde te enseñará realmente a cómo reconocer e interpretar el lenguaje de tus sueños. Es decir, que en esta clase magistral aprenderás a cómo reconocer los mensajes, tus bloqueos y la dirección que tu vida te está marcando. Además, si te inscribes hoy, recibirás como un regalo exclusivo un salmo de protección antes de entrar a tus sueños. Te dejo el enlace de inscripción fijado en el primer comentario o en el QR que aparecerá a continuación. Hazlo ahora antes de que se te olvide y luego vuelve al episodio. Aquí te espero. ¿Por qué se comunica a través de símbolos? Porque no tendría mérito en ti si fuera literal. Si fuera literal no habría ningún mérito, no habría ningún ejercicio, ningún esfuerzo por tu parte. Y lo que se busca es que primero haya una curiosidad y haya un mérito. Y esto tiene que ver con cómo se crea este mundo. Cuando el creador crea este mundo, hace que el mundo tenga luz revelada y luz oculta. Entonces, la luz oculta es la información aún no revelada. Y la luz revelada es, de hecho, el mérito que tenemos que hacer nosotros como alma de ir revelando secretos, de ir sacando a la luz secretos de la naturaleza de la realidad. Y eso es lo que hace que nuestra alma adquiera méritos. Entonces no tendría ningún mérito, no tendría propósito en este mundo que te lo dieran literal, que te dijeran, no, tú tienes que hacer esto. No tendría sentido. O sea, siempre nuestros sueños nos hablan en símbolos. Sí. Si una persona empieza a interpretar esto como algo real, lo está haciendo mal. Es decir, por ejemplo, ¿no? La típica persona que se sueña con que su pareja le engaña, ¿no? Sí. Y Bueno, y pero lo que pasa es que ahí puede ser que sea un sueño de aviso. Es decir, ahí sí puede ser un sueño de aviso porque va a depender, ahí va a depender de dos cosas, del recipiente del alma de esa persona y de la gravedad de que sus niveles superiores de alma vean ese evento como grave o como no grave. Por ejemplo, también hay sueños anticipatorios de la muerte de un familiar. Es muy común. Es muy común. Sí, sí. Pues para prepararte, ¿no? Para prepararte para que dice, bueno, pues le queda poco, ¿no? Y tú te puedas despedir de ese familiar y puedas acompañarlo y pasar tiempo con él. Es decir, todo lo que tiene que ver con evitar un sufrimiento, los sueños nos lo anticipan. Es decir, nuestros niveles superiores de alma, a través de los sueños, nos lo anticipan. Y en respecto a la literalidad de los sueños, está escrito por los sabios del Talmud y de la Kabbalah que solamente los grandes profetas de Israel tenían los sueños proféticos de manera literal, donde Dios les avisaba de la catástrofe que iba a sufrir el pueblo para que ellos pudieran comunicarlo al pueblo y salvar al pueblo. Pero los profetas es que eran unas personas de un nivel espiritual altísimo. ¿Tienes que cumplir esa condición para tener sueños proféticos? Para tener sueños literales. Literales. Oh, Porque wow. entonces, porque tu nivel espiritual es tan alto que ya no tienes que hacer mérito. Estás aquí para ayudar a la humanidad, para guiar a la humanidad. Desde un nivel muy alto. ¿Sabes? Interesante. Entonces, es el mérito. El otro día tenía una conversación con un amigo en la cual estábamos diciendo, bueno, esta vida es como un acertijo constante. Esta vida es una interpretación constante de lo que te pasa, de los eventos. Cuando ya te empiezas a meter mucho
en el entendimiento de la realidad y te das cuenta que la realidad es simbólica. También, además de ser literal, es simbólica, tiene una capa simbólica, y analizas la capa simbólica, te vienen más símbolos en la realidad. Es decir, se establece un lenguaje de telecomunicaciones entre lo que tú eres y lo otro, que en realidad es todo el tiempo tú, a un nivel más profundo, porque es una proyección de tu conciencia. Por lo tanto, al final no es una diferenciación entre yo, lo otro, y el proceso entre mí y lo otro. Todo es una unidad. A medida que te acercas a la conciencia de unidad, los símbolos son cada vez más frecuentes. Por eso hay tantas personas hoy en día que cada vez ven más señales en la realidad y en los sueños. Pero es porque nos estamos acercando como humanidad a una conciencia de unidad cada vez mayor, porque estamos en ese proceso. Se acerca el final del juego. Qué fuerte. Me parece interesante porque incluso, claro, ¿no? Tú siempre hablas de esta realidad como la Matrix en la que estamos inmersos, ¿no? Y es como el sueño, yo le diría como ese hack de la Matrix, ¿no? Donde puedes tú o tienes acceso a niveles superiores de información. Eso es. Que te permiten descodificar cosas, ¿no? Eso es más interesante, sí, aún. Yo lo comparo con un videojuego. Esta realidad sabes que la comparo con un videojuego. Y, por ejemplo, la muerte sería un logout total del juego. Okay. El sueño sería un logout parcial. Ajá. Una 60ª parte de la muerte. ¿Qué te permite ese logout parcial? Hacer actualizaciones de tu software interno parciales. Actualizaciones que no se pueden hacer en caliente. Cuando tú haces una actualización en un ordenador de un programa, hay algunas que se pueden hacer en caliente, o sea, estando encendido, para nosotros, estando la persona viva y despierta, y hay actualizaciones que tiene que reiniciar el ordenador. Hay un logout parcial. El sueño es una reiniciación del ordenador. Apaga para volver a encender. Actualizaciones que se hacen en caliente, actualizaciones que no se pueden hacer en caliente. Claro. Recuerdo una invitada que vino que tiene habilidades muy, muy potentes como medium, ¿no? Y ella hablaba la comunicación que tenía tan brutal con sus sueños, pero vamos, a un nivel en el que ella ya hasta no podía dormir muchas veces, ¿no? O sea, realmente ha vivido así toda su vida, pero con esa conexión tan potente con... Y eso te quiero preguntar, no sé si desde la Cábala existe una explicación también a eso, porque... es posible tener acceso, por ejemplo, a nuestras vidas pasadas, a lo que hay en el otro plano, en esa supraconciencia, bueno, sí, pero también, o sea, abrir la puerta a otras dimensiones de tu vida, o sea, ¿eso está explicado también a través de la Cábala? ¿Que sí se puede? Totalmente, porque para la Cábala todas las vidas ocurren a la misma vez, es decir, desde el punto de vista del Creador, imagínate, nos subimos, ¿no? Y desde ese punto de vista está todo ocurriendo a la vez. Aunque nosotros desde aquí tengamos una sensación espacio-temporal de que el tiempo corre y que hay distintas vidas de distintas personas, desde el punto de vista del Creador, todas las vidas están ocurriendo a la vez. Y más, y todas las posibles vidas, todo lo algorítmicamente posible está ocurriendo a la vez. Entonces, eso nos da una ventaja tremenda, porque si yo asimilo mi conciencia a la conciencia del Creador, es decir, emulo sus cualidades, me aproximo a la conciencia creadora imitando sus cualidades, por ejemplo, la interpretación de sueños es una mitzvah tremenda, eso es un mérito tremendo, porque es revelar luz. Todo lo que sea revelar luz es nuestro sentido de estar en este mundo. Entiendo. Hacer actos de caridad es revelar luz. Tener una sexualidad correcta y con amor es revelar luz. Ayudar a las personas es revelar luz. Todo lo que sea eso te va a aproximar, te hace emular las cualidades del Creador. Y eso te va a hacer que cada vez más te pongas en el punto de vista de la conciencia de unidad. Cada vez más cerca, cada vez más cerca. Es la conciencia de centramiento, es situarte en el centro matemático de la esfera de la conciencia. Wow. Que es de lo que todo surge, de lo que todo emana. Nosotros normalmente nos movemos en una conciencia periférica, vamos perdiéndonos de un acontecimiento en otro, pero eso es muy externo. Pero cuando vayamos hacia adentro, entonces nos damos cuenta que emulamos a la conciencia del Creador, que nos aproximamos por afinidad al Creador. Entonces cada vez más personas están en esta conciencia. Y prueba de ello es
el interés que hay por estos temas. Es decir, la interpretación de sueños es algo vital, pues aparentemente hace unos años pues parece que no, Sí. pues porque no me soluciona la vida, porque no, pero en el momento en el que empiezas a prestarle atención te das cuenta de que sí te soluciona la vida, literalmente. O sea, los sueños es tener acceso a una información que literalmente te ahorra años de vida, de sufrimientos, de pruebas, de tener que liquidar tikkun en esta vida. Y los sueños te permiten liquidarlos en otra instancia, que son precisamente la instancia de los sueños, que son como mini películas holográficas paralelas, vidas paralelas, si quieres, donde entras en un modo, en informática se dice un modal, como una instancia de prueba-error, ahí tu alma entra, se encarna en la dimensión del sueño, tiene lugar esa prueba, la supera y eso ya no lo tienes que superar en la vida real. Entonces es una compresión totalmente de tu tikkun. Mira, de tantos cabalistas que conozco, realmente tú eres de los pocos que conozco expertos en interpretación de sueños. Y entonces me pregunto, si hay tantísimas vertientes que tú puedes estudiar de la cábala, ¿no? O sea, porque es un mundo maravilloso, enorme, amplio, ¿por qué decidiste la interpretación de sueños? ¿Tú sentías que tenías más habilidad para eso? ¿Tuviste alguna revelación importante que te inspiró a trabajar los sueños? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los sueños contigo? Qué buena pregunta, María. Nunca me la habían hecho. Qué buena pregunta. Pues mira, te voy a contestar. Yo sentí que era un camino natural para mí. No sé por qué, sentí que era un camino natural. Yo soñaba de una manera muy fuerte, muy vívida. Y encontraba que sentía de manera natural también que los sueños tenían un significado que me iba a ayudar en la vida. Nadie me enseñó esto. Para mí fue como un recordar. Luego, haciendo mi numerología personal, me di cuenta ya con el tiempo que tenía un 18 en la posición de personalidad exterior, o sea, de pilar profesional. Es decir, hice de esto mi profesión. Fíjate qué interesante, el 18 tiene que ver con los sueños. Recuerda que el 18 es la carta de la luna, en el tarot, la luna es Yesod, esta dimensión que es los sueños, sexualidad y caridad. La que te acabo de explicar hace un rato. Pero yo esto no lo sabía, yo vengo desde los 12, 13, 14 años soñando con mucha intensidad y no tenía no tenía la dirección clara de que eso pudiera significar en mi vida realmente una dedicación y una enseñanza y un camino de vida. Fíjate que en tibetano, la escuela tibetana de interpretación de sueños es brutal también, ¿eh? Los tibetanos llaman al sueño mi-lam. Mi-lam, son dos palabras, y es camino de manifestación. Tú puedes manifestar tu vida, literalmente, es el camino de manifestación de tu vida. Es muy profundo. ¿Por qué? Porque en los sueños tú accedes a la instancia donde todavía los acontecimientos no se han hecho físicos. Como te dije, es la dimensión inmediatamente vecina a la nuestra, a este mundo físico. Como está en esa dimensión, accedes, es un backend. Claro, en términos informáticos sería el backend, ¿no? Está detrás de escenas. Ahí está. Solo hay que pasar un velo. El velo es el de la noche. No te digo hay que pasar 7 velos, como las 7 dimensiones superiores. Es un velo. Está ahí. Accedes y tienes la posibilidad de modificar lo que se va a manifestar en el mundo físico. Tú dices que soñabas desde los 12, 13, 14 años. ¿Algo de esos sueños hoy en día o te estaba revelando el camino que tienes hoy? O sea, ¿recuerdas algo? Bueno, te contaré el sueño que me cambió mi vida. A ver, por favor, quiero saberlo. Mira, eso fue, pero este sueño lo tuve cuando tenía 40 años. Ok. Que 40 es un número muy significativo, porque 40 es el arquetipo, en la cábala es muy importante, porque es el arquetipo del discernimiento, de la madurez, de la lucidez, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces yo con 40 años estaba en un momento de mi vida en el que tenía que decidir qué camino profesional escoger. Yo venía de colaborar con una escuela de desarrollo personal muy conocida en España y decidí sabía que tenía que seguir mi propio camino, que tenía que ser mi propio jefe. Soy 8 en personalidad profunda. Entonces claramente lo sentí. Sí o sí. Pero no sabía cuál. Y me acuerdo una noche de agosto, precisamente, me acuerdo que me fui a dormir a la mañana siguiente, el sueño inmediatamente antes de despertar es el siguiente que te voy a contar. Okay. Entonces estoy en mi casa, llaman a la puerta, abro y es un rabino muy pequeñito, estatura muy baja,
ojos azules muy claros, muy brillantes, que sonríe y viene cargado en los dos brazos, cargado con pergaminos. Sonríe, me suelta los pergaminos y se va. Ahí comprendí todo. Pero tú ya estabas estudiando la cábala No. para... Nada, no lo conocías. Ahí comprendí. Esa fue la llamada. Wow. Fíjate qué breve. Increíble. Y te diré que el sueño, cuanto más breve, más potente. Menos es más. Más profundo. Y en mi caso ha sido el sueño más breve que he tenido y el más potente, el que me cambió la vida. O sea, me mostró mi misión de vida. ¿Y la emoción con la que despertaste? O sea, De hubo una, emoción. de una felicidad absoluta. Ok, porque creo que eso también es importante, Es ¿no? muy importante, sí. Para mí, yo me desperté con una emoción de felicidad absoluta, de felicidad total, de haber encajado una pieza muy importante en mi alma. Y de entender para qué estaba en este mundo. Es que no es poca cosa. ¿Y acto seguido qué hiciste? ¿Esperaste un tiempo? O sea, ¿cómo fue tu proceso a partir de ahí? Acto seguido lo que hice fue dejarme llevar y empezar a buscar información. La cábala ya me había llamado la atención hacía años, pero no le había dedicado, digamos, una especial atención, especial ¿no? atención. Pero a partir de ahí ya fue una dedicación absoluta. Qué maravilla, qué fuerte. Todas las horas del día, estudiar hebreo bíblico, estudiar Torá, me puse a estudiar como un loco. Increíble. Claro que ya me había servido mucho la época en la que estudié oposiciones. Claro, porque ya tenías la disciplina. Estudié oposiciones a notario cuando era más joven. Yo hice Derecho y tenía la disciplina de estudiar 10, 12 horas al día. Entonces, claro, esa disciplina yo entendí ya que era un entrenamiento para esto. Qué fuerte, cómo tu camino al final Sí. se une para llevarte a donde tú tenías que haber Sí, llegado. sí. Qué maravilla. Bueno, si te parece, comenzamos con algunos de los sueños más recurrentes. Quiero sacarlos también aquí a esta conversación. En la anterior entrevista, como decíamos, o sea, hubo tanto impacto, tantísimos comentarios, o sea, cientos, miles de personas, igual que yo creo que va a pasar en este episodio, compartiendo sus sueños. Y me llamó la atención que de los más comunes fueron la visita de los fallecidos. Entonces me gustaría que hablemos y profundicemos en esto. Realmente, cuando sueño con la visita de una persona que ya ha fallecido, madre, padre, hijo, quien sea, me está avisando, o sea, ¿es una visita real, de verdad, de esa alma? ¿O es mi mente recreando algo que desea porque quiere conectarse con esa persona? Son las dos cosas. Son las dos cosas. Pero en la mayoría de los casos es una visita real de esa alma. ¿Por qué? Porque esa alma pertenece a tu núcleo familiar, a tu árbol genealógico, o sea, a esa familia de almas que deciden por contrato de alma encarnar juntas. Ok. Y compartir tiempo y espacio en este mundo. Y normalmente suelen ser sueños de muchísima importancia y normalmente sueños muy positivos. Si tú sueñas con un familiar fallecido que no te dice nada, es augurio de muy buenas noticias. Así de claro. Que solamente lo ves, se Lo presenta ves y ya está. Si te comunica algo, hay que prestar atención a esa comunicación porque te puede estar anticipando algo que tienes que hacer. Pero si te dice algo que a ti no te suena bien o que te parece negativo para ti, no le hagas caso, porque entonces no es el familiar, sino que en realidad es una entidad malévola haciéndose pasar por el familiar. Es un ataque espiritual. Es un ataque espiritual, para rebajar tu nivel de conciencia, para que transgredas. Entonces, lo que no hay que hacer nunca es ceder tu poder y ceder tu voluntad. No hay que hacer lo que te dicen, hay que ser crítico. Siempre hay que tener un espíritu crítico. No hay que creerse nada. Okay. Hay que sentirlo y es por eso que digo, el criterio va a ser el del sentimiento. Muy bien. En el momento en el que ese familiar, supuesto familiar fallecido, te está pidiendo algo que te suena un poco, que te chirría un poco, analízalo, tómate tu tiempo, no tengas prisa. Imagínate que te dice algo que no cuadra tampoco ni con la persona que era. Correcto. Cuidado. Claro. O sea que por ese lado tenemos que tenerlo claro. Por eso te decía que las dos cosas. Puede ser una proyección, puede ser una intervención, digamos, en tu sueño
un sabotaje, vamos a decir, pues entidades del mal, que lo que hacen en este mundo son nuestros entrenadores personales, ¿verdad? Nos entrenan para que discernamos la verdad, el bien del mal, ¿no? Porque hay algunas personas que sueñan con su ser querido a los pocos días de partir, ¿no? Que creo que eso es como lo más común, ¿no? Se acaba de morir y se apareció en mi sueño y me dijo que todo estaba bien. Muchas personas contaban esto. Pero otras tardan muchísimo tiempo, tardan años. O sea, ¿el alma elige realmente cuándo venir, cuándo hacerse presente? ¿O es que yo no estoy todavía preparado para recibir esa presencia o ese mensaje? Y el alma que se marchó no está preparada para poder presentarse ante ti. También. Son las tres cosas. Okay. Vamos a ver, todo depende del el grado de transgresión que haya realizado el alma al marcharse. Hay un periodo de purificación, hay un periodo de limpieza de sus vestiduras de alma, y no va a estar preparado para mostrarse ante ti hasta que no sea, digamos, hasta que no esté en una frecuencia adecuada, hasta que esa alma no haya hecho cierto trabajo espiritual desde el otro lado. ¿A qué te refieres con preparación del Autoanálisis, juicio a sí misma de los eventos y de las acciones y de las decisiones que tomó en su vida. Eso es una limpieza que tiene que hacer, un trabajo. No lo hizo aquí, lo hace allí. Por eso mejor hacerlo aquí. Mejor hacerlo aquí que hacerlo allí. Porque en algún momento lo vas a hacer. Sí, lo vas a hacer. Entonces mejor hacerlo con la conciencia. Si tú tienes la conciencia, aun estando dentro del cuerpo, de capacidad de autodiagnóstico de ti mismo, quiere decir que tu conciencia es más elevada que cuando está fuera del cuerpo y aún así necesita hacer ese trabajo. Porque tiene más mérito estando encarnado, porque está más limitada el alma, que estando fuera del cuerpo. Entonces es un mérito hacerlo aquí. Wow, qué interesante sería como entender eso, ¿no? Ya, bueno, nos estaríamos saliendo un poco de los sueños, pero sí, como nosotros, a ver, quiero ya ligando a lo que acabas de decir. O sea, ¿qué necesita el alma que ya partió? Seguramente, o sea, podemos hacer nosotros aquí en la tierra algo por ellos. Sí. A través, no sé si a través de nuestros sueños, para ayudarles a ir a donde tienen que ir realmente. Los cabalistas lo tienen muy claro. A ver, cuéntame. Para ayudar a un alma a elevarse es dedicarle tu mérito. Tú haces méritos en este mundo y con tu intención se los dedicas a su elevación. Por ejemplo, un gran mérito es el estudio. El estudio de la Kabbalah, el estudio personal. Otro gran mérito precisamente es la interpretación de los sueños, el ejercicio de ese músculo. La interpretación de la realidad, otro mérito. Los actos de caridad, otro mérito. Los actos de bondad, visitar a un enfermo en un hospital. Todos esos actos, si tú los dedicas a la memoria de esa alma, elevas a esa alma. No solamente la oración. No solamente la oración. Todo lo que te acabo de mencionar. Todo lo que sea hacer el bien. Pero es que la mayor de todas las mitzvot, o sea, de todos los mandamientos que tienen las almas en este mundo, la mayor de todas es el estudio. Porque claro, el estudio te da la orientación de cómo hacer todo el resto. Es la más importante. Por eso, para el pueblo judío, para los cabalistas, el estudio es una forma de vida. Y muchos tenemos esa forma de vida. Estudiar muchas horas. ¿Comprendes? Porque eso te da todo el resto. Es como lo que decimos comúnmente, ¿no? La información te da poder. Eso es. Conocimiento, te saca de la ignorancia. Te saca de la ignorancia. Cuando actúas desde la ignorancia, vas como un elefante en una cacharrería. Quizás transgredes y no sabes por qué. Es decir, lo interesante aquí es conocer el manual de instrucciones de este juego. Para no equivocarte, para no transgredir, para no generarte más cortocircuitos que tengas que reparar, para no tener que volver a encarnar más. ¿Ves tú? Porque si vienes es porque todavía te quedaron cosas pendientes de reparar. Claro. Entonces, bueno, este sería un poco el camino, ¿no? de todas las acciones meritorias, ¿no? Que la persona hace. ¿Qué hago yo si quiero soñar con una persona que he perdido y no lo logro? Es decir, ¿se puede pedir esa visita, que se presente en un sueño? Al menos que me llene de alivio, ¿no? De saber que está bien, de que puedo yo estar en este plano, estar tranquila porque esa persona está en ese lugar. Tienes que merecerlo. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo para que se entienda. Sí. Una mujer tiene una hija. Una mujer, ya son mayores. La madre tiene 80, la hija tiene 50 y la hija fallece. La madre
queda viva. La madre entra en depresión, imagínate lo que es perder a una hija. O sea, para un padre perder un hijo, yo no me quiero imaginar lo que tiene que ser eso, ¿no? Y entonces la madre habla con su consejero espiritual, con su rabino, y le dice, yo quiero pedir ver a mi hija en sueños, ojalá se me aparezca, ojalá yo la vea. Y el rabino le dijo, es que tu alma no lo merece. Dice, porque tu vida fue así, fuiste prostituta, has mentido, has engañado, has robado. Es decir, ha hecho una serie de transgresiones que su alma no es merecedora. Cuando esta señora ya mayor tomó conciencia, porque se lo dijo su consejero espiritual, porque tiene conocimiento, este consejero espiritual conoce el manual de instrucciones, esta señora toma conciencia y se pone a rectificar con 80 años. Está escrito en la Kabbalah que hasta el último segundo antes de morir tú puedes rectificar. Y lo que hizo esta señora fue ir rectificando, empezó a dar caridad, empezó a hacer actos de bondad, empezó a estudiar con este rabino, y al cabo del año su hija se le apareció en sueño. ¿Esto es real? Esto es real. Quiero decirte que todo va en función del mérito del alma. Si no tienes mérito, por eso tampoco funciona el aplicar una fórmula mágica como si la magia fuera gratis. Por ejemplo, mucha gente me pregunta, Raúl, si yo medito los 72 nombres de Dios, ¿voy a tener dinero? Pues que depende de tu mérito. Es que va junto, es que va a la vez. O sea, no hagas transgresiones, no seas malvado, por un lado, y luego quieras que te llegue dinero o que te llegue abundancia. No funciona así. Y si aun siendo malvado te viene abundancia es porque lo traes por herencia genética, porque tiene otra vía de venir la abundancia. Lo tienes por maldición, o sea, lo tienes por condena, digamos, el dinero. Porque vas a tener que vivir, por ejemplo, cómo de difícil y cómo de dolor de cabeza es tener dinero. Sí, vas a aprender a través del dolor de tener dinero, claro. Es decir, el Satán te tienta por el lado del bien, también. Te pone pruebas por el lado del bien. O vas a tener que vivir una pérdida económica brutal. Ahora tienes mucho dinero, pero lo vas a perder todo. A ver cómo lo vives. Entonces, ojo, no saquemos conclusiones precipitadas, como muchas veces veo comentarios en las redes. No, ¿y por qué a los malvados les va tan bien? Usted está solo viendo un sector de la película, caballero o señora. No juzgue, le falta el espacio-tiempo total de esa vida. Ojo con esto, ¿eh? Hay que tener una ampliación de visión espacio-temporal. No seamos miopes espacio-temporalmente. Y tampoco pensar que todo aquel que tiene dinero es mala persona. No, para nada. Pero quiero decirte que todo está sujeto a la interpretación, en el sentido de que cada vida es un mundo. Y tiene sus propias circunstancias, sus contratos de alma particulares. Nadie se va de esta vida sin saldar lo que tiene. Bueno, te puedes ir de esta vida sin saldarlo, pero vas a tener que volver. Entonces, si tienes que volver es porque te quedaron... Bueno, todos los que estamos aquí hemos vuelto. Es que ya, claro, precisamente. Todos los que estamos aquí hemos vuelto, pero la intención es, fíjate qué bonito, Marian, porque está escrito por los sabios de la Kabbalah que en la era del Mashiach se terminan las reencarnaciones. Ya no se reencarna más. Ahora estamos en esa era. Sí, estamos en esa era. ¿Y por qué dice esto la Kabbalah? Pues porque como estamos alcanzando cada vez más ese nivel de conciencia, de unidad, que mencionábamos antes, las personas ya son conocedoras de que tienen que estudiar para no transgredir, y a menos transgredo, menos tengo que reparar, ya no tengo que volver. Y estamos pasando de una era en la que el modo de funcionamiento era de reparación de tikkun, todos estamos aquí para hacer un tikkun, al modo de resurrección de los muertos, que no es que los muertos se levanten de las tumbas, sino que yo ya he despertado, ya vivo. Antes estaba muerto y ahora vivo espiritualmente. Es decir, ya sé lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Por eso es que este tipo de contenidos son ahora mismo como tan buscados. Es que es necesario. Estamos en esa época. Porque las almas tienen hambre de este conocimiento, porque es su alimento natural. Wow. Me gustaría que profundicemos ahora sí en el diccionario de los símbolos, como el ejercicio como hicimos más o menos en el anterior episodio, quiero volver a traer, pero ahora sí que con las preguntas más frecuentes de la audiencia. ¿Vale? ¿Te parece si hacemos un viaje por diferentes símbolos? Claro. Y le damos una interpretación desde la Cábala, a ver qué podemos interpretar, y luego
entiendo yo que cada uno tendrá que llevarlo a su terreno, ¿no? Eso es. Para completar la Eso información. es, así mismo. Súper. Hablemos de las serpientes, especialmente serpientes doradas. ¿Advertencia, transformación o qué significa? Las serpientes es casi siempre un símbolo de abundancia económica. Nos enseñan los sabios del Talmud que esto es así porque la serpiente es un animal que se aparea mucho y desova mucho. Entonces es símbolo de generación de abundancia. O sea que una serpiente siempre es positivo. Y si es dorada, mucho más. Claro. Cuanto más grande la serpiente, más gordo el premio. Ah, wow. Y si encima puedes hacer que la serpiente te muerda en el sueño, aún mejor. Claro. Pero ¿y si lo vivo con drama? Si lo vivo con drama, da igual, porque yo vi la serpiente o la serpiente se acercó o estaba próxima a mí o incluso me mordió aunque yo lo evitara. O sea, como yo lo viva, da igual porque lo vivo desde mi ignorancia. Ok. Yo no sé que la serpiente es positiva. Ahora me estoy enterando. Claro. Entonces no importa cómo lo vivas, pero si tú me lo cuentas, yo te diré que la serpiente, según el Talmud, es un sueño muy positivo. Maravilloso. Se me caen los dientes, mucha gente, se me Sí. caen los dientes, pero sin dolor. La Sí. gente lo asocia a muerte, ¿no? Sí. Comúnmente se lo asocia a muerte. ¿Qué significa realmente? Bueno, que se te caigan los dientes efectivamente significa muerte, pero es muerte simbólica. Puede ser muerte real, pero la mayoría de las ocasiones es muerte simbólica. ¿Qué quiere decir muerte simbólica? Que estoy muriendo a quien soy para nacer a algo nuevo. Es decir, estoy sufriendo un periodo de transformación en mi vida muy profundo. Me voy a reinventar. Generalmente personas que están en ese proceso de transición profunda Sí. pueden soñar con esto. Exactamente. Cuando anticipa una muerte real, aquí tenemos que distinguir una cosa. Nuestra ignorancia sobre la naturaleza de la realidad nos hace pensar que la muerte existe. La muerte no existe como tal. Existe solamente un cambio de estado. Es decir, cuando nosotros morimos físicamente, lo único que hacemos es cambiar de estado. Pero aún así, en la cultura en la que hemos crecido, se nos ha aleccionado a que la muerte es negativa. No se habla de la muerte. Estamos de espaldas completamente a la muerte. Entonces, hecha esta precisión, te diré que, de todos modos, que se te caigan los dientes es un sueño de transformación. Ok. Sea la que sea. Ya sea transformación de que te mueres de verdad, una transformación, o transformación de que en esta vida te reinventas, te transformas. Ok. Y puede ser también se puede asemejar como una señal de algo que vendrá próximamente, en mucho tiempo, o generalmente se presenta justo en el momento en que estamos... No, en este caso son sueños bastante inminentes. Ah, ok. Anticipatorios de algo inminente. Vale, perfecto. Sí. Interesante. Así como hay sueños que duran hasta 22 años hasta que se hacen realidad, el Talmud nos dice, los sueños pueden cumplirse hasta 22 años después. Este tipo de sueños que acabamos de mencionar son más inmediatos. Súper. Me persiguen y no puedo gritar. No me sale la voz por más que lo intento. Bueno, esta persona, este sueño es muy habitual también. Sí, sí, el sí. de la Yo lo he persecución. tenido, ¿eh? Sí, De la persecución. Uf. el de la persecución y tiene que ver con ampliar tus límites. Es decir, esta persona tiene que analizar en su vida cuáles son sus límites, sus creencias limitantes que le están impidiendo tomar una decisión que traspasaría esas barreras y, por tanto, su situación emocional sería otra. Le daría paz. Tienes que analizar qué creencia te está deteniendo Creencia para limitante. expandirte. Sí. Okay. Te está deteniendo. Entonces tú eres como un ratón enjaulado, por eso huyes, no puedes gritar. Porque el límite está marcado. En el momento en el que desaparece el límite, se acabó. Wow. Yo estoy recordando, Yo voy recordando sueños. Te cuadra, ¿no? Me cuadran, pero muchísimo. Bueno. Volar. Salgo volando. ¿Qué significa? Bueno, también muy común, ¿eh? Sí, es un también. sueño muy común. Sí, sí, sí. Bueno, volar hace referencia a la libertad, a la necesidad y el deseo de libertad de la persona. La persona está viviendo una situación en la que por alguna razón no se siente libre y volar en los sueños le hace sentirse libre. Entonces tiene que analizar su vida y ver en qué está cediendo en parcelas de libertad importantes. Tiene que analizar. Soñarse desnudo en medio de multitud, gente. Soñarse desnudo tiene que ver también con una muerte simbólica. Porque la vestidura, las vestiduras, la ropa simboliza el cuerpo. Y el cuerpo desnudo simboliza el alma. Es decir, sería el alma sin cuerpo. Puede anticipar una muerte.
puede ser un sueño de muerte, pero insisto, puede ser un sueño de transformación. El agua. Me sumerjo en el mar, o agua que se desborda, o agua que no, o sea, que no es cristalina también. O sea, aquí hay muchos matices del agua. Muchos, a ver si nos muchos. puedes un poco guiar, Sí. si hay ciertas categorizaciones cuando estoy soñando con agua. Sí. Sí que hay. Y el Talmud nos lo especifica además muy bien, ¿no? Soñar con agua, por ejemplo, cuando el agua está por ejemplo, en el mar, la persona que se sumerge en el mar, si se sumerge completamente, quiere decir que tiene un halo de protección. Porque está escrito en la Kabbalah que todo lo que está por debajo del agua no está preso de la influencia astral. O sea, el agua te protege de la influencia astral negativa. Por lo tanto, que estás debajo del mar quiere decir que estás protegido de la influencia astral. También quiere decir que te estás sumergiendo, puede ser que sea una persona muy estudiosa de los secretos de la Torá o de la naturaleza de la realidad. Pues está investigando, está viendo podcasts, está estudiando en escuelas de conocimiento y, por tanto, está metiéndose a fondo en el conocimiento. Es decir, el mar es el conocimiento profundo. Fíjate que en hebreo la Torá es llamada Yam, mar. Es el conocimiento absoluto de la naturaleza de la realidad. Luego, por ejemplo, ríos, los cauces de un río. Bueno, pues si el cauce del río es lento, quiere decir que estás en paz, que la persona está en paz. O que te está sugiriendo hacer las paces con alguien con quien tengas un conflicto. Si el cauce son torrentes y rápidos, entonces quiere decir que estás teniendo cuitas y discusiones con personas. La recomendación es hacer las paces. ¿Ok? ¿Qué más te digo del agua? Agua estancada, como agua... muy interesante. El agua estancada no es una buena señal. Okay. Porque el agua tiene que circular, la energía tiene que circular. Entonces el agua estancada tiene que ver con emociones estancadas. Hay emociones que no estás expresando. Y tienes que ver cuáles son y en relación a qué situación personal. Agua sucia, también muy habitual. El agua sucia tiene que ver con personas que te critican, con enemigos. Entonces quiere decir que están hablando mal de ti, que están ensuciando, digamos, tu nombre, que están ensuciando de alguna manera tu reputación. ¿Hay más símbolos relacionados a esto? Muchísimos. Una barbaridad. O sea, son incalculables, porque además, una cosa es que yo te pueda dar un catálogo de 7, 8, sí. Pero otra cosa es que cada persona va a soñar con agua en una situación diferente. No sé, me imagino, un sueño con agua. Estoy regando una macetita en mi casa. Eso es un sueño con agua. ¿Entiendes? O sea, hay matices miles. Todas las agua escenas. En sí? O sea, ¿qué simboliza el agua como tal? El agua en sí simboliza fundamentalmente dos cosas. Que es el Gesed de la Kabbalah, la bondad. Okay. En general es algo muy bueno. Pero ya ves que si viene con violencia el agua es malo. Por ejemplo, una tempestad en el mar es un sueño negativo. Entonces, atención, es un sueño negativo. Ahí los sabios dicen que tienen que ver con un cambio de gobernante en un país. ¿Sí? Me acabo de acordar de un sueño que tuve hace mucho tiempo. Soñé que venía como muchísima agua, o sea, como si fuera una inundación, como un río desbordado, y que entraba a una casa y que se llevaba todo lo que había dentro de esa casa. Sí, eso tiene que ver con las emociones desbordadas. Pero que como no las desbordabas en el exterior, se desbordan durante el sueño. Una situación emocionalmente muy intensa, pues que tú tenías que expresar, de alguna manera, ¿no? Okay. Que liquidar, digamos, claro. ¿No? Y por eso el segundo significado del agua son las emociones. Entonces, bien. Por ejemplo, cuando hay fugas de agua dentro de la casa, pero ojo, ya sea en el sueño o en la realidad, insisto, el criterio en mi escuela, en mi modo de pensamiento, en mi cosmogonía propia de la realidad, es que el sueño no es diferente de la realidad. La realidad sigue siendo un sueño. La vida es sueño. Y los criterios de interpretación de eventos son interpretables desde el punto de vista metafórico y simbólico, ¿no? Ok. Se me cae una casa o el techo encima.
Que se te caiga el techo encima. El techo simboliza el sistema astral, la cúpula astral. Quiere decir que estás siendo completamente dominado por el piloto automático de los astros. No tienes el control de tu vida. Fuego. Algo se me quema. El fuego tiene que ver con las discusiones. Discusiones muy fuertes en casa o con alguien que consideran muy cercano. Discusiones muy fuertes y también con la falta de hospitalidad. Cuando tú no has sido hospitalario con alguien que necesitaba, está escrito también en la Torá, que el fuego tiene que ver con la falta de hospitalidad. Soñar que estoy embarazada, incluso quien ya no busca o no puede serlo. Un embarazo habla de un proyecto. Igual que un bebé, no necesariamente es ser madre físicamente, sino un bebé es un proyecto. Okay. Entonces, un embarazo es que estás gestando un proyecto. ¿Que voy a gestar o estoy gestando? Bueno, si ya se ha visto embarazada, es que está gestándolo. Ah, ok. Claro. ¿Y hay algún símbolo que me diga si ese proyecto, eso que estoy gestando, va por buen camino o más bien es algo de advertencia? ¿Hay algo que debo tomar en cuenta dentro de ese sueño? Sí, porque si prestas atención a tus sueños es que te lo van a decir. Ah, ok. Precisamente una de las funciones de los sueños, la principal creo yo, o de las principales, es guía u orientación. Por aquí vas bien, por aquí no vas bien. Lo vas a saber, tus sueños te lo dicen. Ok. Sueño que me caso. Había un comentario interesante que decía, me soñé que estaba con un vestido, o sea, como de novia, Sí. pero nada tiene que ver, porque yo ya me casé hace mucho, Sí. o sea, ya no está ni siquiera en mi pensamiento esa idea, pero verme con un vestido de novia y a punto de casarme. Bueno, la Kabbalah enseña que la novia es el alma y que el novio es el creador. Es un encuentro con los niveles superiores de la realidad. Entonces está siendo influenciada por los niveles superiores de la realidad, por la conciencia del creador. Dinero, encontrar o perder dinero durante el sueño. Bueno, el dinero no necesariamente, ya dijimos que los sueños no son literales, Claro. y no necesariamente tiene que ver con una literalidad. El dinero tiene que ver sobre todo con algo valioso para ti. ¿Perdiste algo valioso o encontraste algo valioso? Los cabalistas, por ejemplo, dicen que cuando sueñas que encuentras dinero es porque has revelado secretos de la realidad. Eso es muy valioso. ¿Ah, sí? Claro, porque revelas luz. Es para lo que vinimos a este mundo, para revelar luz. Qué maravilla. ¿Y tú crees, o sea, cuando tú estás en este camino de conciencia, tú has notado que se incrementa la capacidad de soñar que tienes? Es decir, ¿sí? Totalmente. Es lo que yo llamo la lógica perfecta. La lógica perfecta de esta realidad es cuanto más ejercito. Primero, me doy cuenta de que hay un evento significativo, ya sea en la realidad o en un sueño o en una meditación. Para mí va en las tres instancias. Identifico ese evento. Cuando lo identifico, algo dentro de mí me dice interprétalo. Es significativo. Cuando ejercito la interpretación significativa, empiezo a ejercitar un músculo que en la Cábala se llama el Da'at, conocimiento, que es que lo que viene del cerebro derecho, de lo artístico, de lo simbólico, lo traspaso a un lenguaje donde yo pueda explicarlo, el cerebro lógico-racional, nuestro lenguaje espaciotemporal, es decir, lo traduzco. ¿Ves tú? Cuanto más hago ese ejercicio, más símbolos se me presentan. Y cuanto más símbolos se me presentan, más traduzco. Y cuanto más traduzco, mayor nivel de traductor alcanzo. Cuando estás estudiando, por ejemplo, interpretación de sueños. Es que es todo el tiempo. Todo el tiempo estás soñando. Todo el tiempo. Cuando estudias Torá, todo el tiempo. Cuando estudias Kabbalah, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es que las enseñanzas de la Kabbalah son todas simbólicas. Son todas simbólicas. Tienen 4 niveles de interpretación. Entonces es muy profundo. La numerología. Claro. Bueno, cuando yo estoy en una consulta o estoy en una clase de la mentoría T9 y estoy analizando el caso de un alumno o de una alumna, estamos juntos viéndolo con su diagrama de arquetipos, todo ese ejercicio constante, o sea, dedicarle más tiempo al pensamiento simbólico que al pensamiento literal, Sí. está haciendo que te acerques más a la conciencia del creador, a la conciencia de unidad. Entonces, es una cosmovisión de la realidad absolutamente diferente. Eso está interesante. Pues en eso es en lo que yo me empeño. Wow. ¿Tú sientes que con este estudio que has hecho, porque además, o sea, es que tú formas gente en numerología, en sueños,
¿Ha sido más rápido por el camino de la conciencia que si lo hubieras hecho con otras cosas, por ejemplo? O sea, absolutamente sí, te ahorra tiempo. Te ahorra tiempo. Fíjate, hay una anécdota, es que no me está viniendo, la he contado en alguna ocasión, no sé si aquí la he contado, pero no importa. Okay. Porque fue tan significativa en mi vida, en mi camino. Mira, yo en un momento dado de mi vida me quería formar en constelaciones familiares, me formé a la postre. Pero la escuela en la que yo quería formarme había cerrado los cupos ya, había iniciado el curso. Era la escuela de La Montera, en Sevilla, el aula La Montera, dirigida por un absoluto genio, que era el maestro Ramón Resino, que en paz descanse, que bueno, causó en mí mucho impacto, ¿no? Porque era un genio, total, lo veías trabajar y era un genio. Y yo he tenido mucha suerte, he tenido muy buenos maestros, ¿eh? Y recuerdo que como los cupos estaban cerrados, llamé por teléfono para poder hacer algo, bueno, aunque esté el curso iniciado, capaz que llevan 2 o 3 clases, pero yo aún quiero recuperar y quiero ir, ¿no? Tenía mucho interés. Total, que al final me llama él por teléfono y me dice, hola Raúl, dice, hola, ¿qué tal? Soy Ramón. Sí, Ramón, ¿qué tal? Dice, oye, ¿y tú por qué quieres estudiar en mi escuela? Cuando me preguntó eso, durante un segundo dudé si le cuento lo que de verdad siento o una versión políticamente correcta. Claro. Como yo no soy políticamente correcto, le conté de verdad lo que yo sentía. Y le dije, pues Ramón, te voy a decir la verdad. Porque he descubierto que la realidad es simbólica, no solo los sueños lo son. Su respuesta fue, vente a verme mañana. Y me admitió en el curso. Y eso fue para mí determinante. Porque las personas que te ponen la vida por delante cuando tú llegas a tus conclusiones son las que están en afinidad frecuencial contigo. Las que te validan tus descubrimientos, tus revelaciones de luz. Lo que dice, ¿no? Cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Eso es. Entonces, para mí fue muy impactante. Qué guay. Hablemos acerca de los sueños de aviso, porque al principio del episodio mencioné que el cuerpo también avisa, ¿no? Pero tú decías que más bien el cuerpo es como la última parada de este llamado, es decir, tu cuerpo ya es el reflejo último de aquello que tu alma te estaba avisando mucho antes, ¿no? Sí. Entonces, significa esto que antes yo de ver la enfermedad en sí, mi sueño ya me lo ha avisado mucho tiempo. Sí. Ok. ¿Qué símbolos en un sueño deberían hacerme parar y prestar atención a mi salud? Todos los que tienen que ver con una casa, o que tienen que ver con un coche, o que tienen que ver con tus mascotas. Me voy a explicar. Sí. Existe, en la Torá está explicado el principio de sustitución sacrificial. Es decir, en la antigüedad se sabe que se sacrificaban seres humanos a los dioses, eso es una idolatría, una barbaridad. Y luego, con el tiempo, se sacrificaban animales en sustitución de los seres humanos. Pero aquí hay encerrado un principio sistémico de esta realidad muy importante, que forma parte del diseño mismo de esta realidad. Y es que dentro del sistema familiar, las generaciones inferiores, cuando son niños pequeños, y también las mascotas, si hay algún peligro o algún mal en el sistema, ellos lo van a tomar, lo van a encarnar y se van a autoinmolar para que no se sacrifique ningún otro miembro del clan. Porque papá y mamá pueden volver a tener un hijo, si este hijo muere. Y si no hay hijos, o aun habiendo hijos, también el caso de las mascotas. A mí me ha salvado la vida, en más de una ocasión ya, una mascota. Cuando yo estuve muy enfermo, allí por los 36 años, un gato que yo tenía incorporó en él la enfermedad que yo tenía. Y murió por mí. Y yo tengo la certeza, el convencimiento. O sea, hacen un sacrificio sustitucional, corporalizan el mal que tú, portabas. Pues porque tu pensamiento era negativo y porque tú generaste ese proceso de enfermedad en ti. Porque al final la enfermedad nace en el alma, ¿eh? Es un proceso que nace en el alma, enseñan los cabalistas. Entonces, por un lado están los hijos y las mascotas. Eso es una señal, tanto en los sueños como en la realidad. Ya entendemos que forma parte ya de los dos ámbitos. También el coche, el auto. El auto es un sustituto del mal que tú puedes portar. Te da una señal del conflicto emocional que tú estás llevando. Por ejemplo, se te produce una avería en el coche, en el motor, en la junta de culata. Todo esto es muy simbólico. Quiere decir que has llevado una vida, porque la junta de culata, ¿qué hace en el coche? Lo que hace es guarda la presión del motor.
Ok. Para que no se escape la presión de los pistones. Claro, yo como me crié entre coches... Ya ves, ya lo dominas. Entiendo también un poquito de eso, ¿no? Pero claro, cuando entiendes el simbolismo... Pero es que los sueños te ponen los símbolos que tú puedes descifrar. Eso es muy importante. Por eso te dije, ojo a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues si te pasa esto en la realidad, quiere decir que has llevado una vida donde has vivido con muchísima presión que tú has normalizado. Pero no es normal vivir con un estrés y con una presión constante. No es normal. Entonces, el coche peta antes que tú. Para que no petes tú. Si todo el mundo me entiende, el lenguaje coloquial. Sí. Claro. Igual la casa. Cualquier cosa que le pase a la casa tiene que ver contigo. Mírate tú. Ya sea en sueño, ya sea en la realidad. Entonces, toda esta serie de señales anticipatorias, tanto en los sueños como en la realidad, debemos de prestarle mucha atención, porque nos están anticipando y nos están salvando. ¿Soñarme entonces con animales? Perdón. ¿Con sí. animales pueden ser señal de aviso? Una cosa es soñar con animales y otra cosa es soñar con tus mascotas. Oh, vale. Las mascotas forman parte de tu sistema familiar. Claro. Los animales en general no. O sea, las mascotas son como hijos simbólicos. Es decir, se autoinmolarían por ti. ¿Sí? Soñar con animales es distinto. Cada animal tiene un simbolismo diferente. Leí un comentario que una gran diosa contaba su experiencia de un sueño, ¿no? Que justo había soñado con un fallecido, que era su hija que había muerto, que se le presentó para decirle o darle un aviso de que tenía cáncer, o sea, pero literal, ¿no? Y se fue a hacer sus chequeos y efectivamente tenía cáncer. Ya no tenía ningún síntoma todavía hasta que soñó eso, fue al médico y efectivamente tenía ese diagnóstico. Entonces también eso, o sea, soñar con una persona que tú quieres y que te trae ese mensaje, pues puede ser anticipatorio. Es anticipatorio y es muy positivo porque además el sentido que tienen los sueños anticipatorios y de aviso es que puedas hacer algo al respecto. O sea, claro. Si no, no tendría sentido. Sí. ¿Para qué me estaban avisando? ¿Para qué no puedo hacer nada? No, esto va a ocurrir. Una cosa muy importante, en los sueños no hay nada cerrado. Nada está cerrado. Son avisos para que tú hagas cosas. Perfecto. Claro, no significa que esta persona que ya tiene ese diagnóstico, pues ahora tenga un fin inminente. Es un aviso para que pueda atender esa situación ya. ¿Te acuerdas que te comenté que los sueños serían el back-end, el Claro. mundo vecino de aquí, donde todavía no se ha hecho físico el evento? Como todavía no se ha hecho físico el evento, tienes la posibilidad de modificar programación ahí para que se cosifique de una manera distinta, o que no llegue a cosificarse, o transformar esa energía en otro tipo de energía. Ese es el sentido. Entiendo. Perfecto. Y ahora sí que hemos hablado un poco de los avisos que nos dan miedito, ¿no? Hablemos de los sueños que confirman que voy bien, los sueños positivos. Sí. ¿Cómo son? ¿Cómo los sentimos? Y sí, o sea, ¿qué señales recibimos cuando es un sueño realmente positivo, que vamos por un buen camino, que nos están alentando a continuar en lo que estamos? Pues casi siempre tiene que ver con una sensación de empoderamiento, de poder. Por ejemplo, vas de viaje en un vehículo y el vehículo va muy bien, es un vehículo potente, va rápido, vas cómodo, va bien. Es un símbolo de seguridad. Okay. Te sientes seguro, te sientes empoderado, sientes que subes de nivel. Por ejemplo, un sueño que te dice que vas bien es soñar que te encuentras con un político, con un presidente o con un ministro o con una figura relevante a nivel político, porque el alma utiliza estos simbolismos. No porque la persona crea en política ni nada de esto, sino porque el alma utiliza los simbolismos culturales para hacerte ver que estás subiendo de nivel, que estás subiendo de grado de conciencia. Entonces, como en nuestra cultura un político es culturalmente más elevado, claro, como más inalcanzable. Más inalcanzable, o un empresario muy poderoso, o cualquier cosa de este tipo del lenguaje cultural, en el sueño te lo está mostrando como vas bien. Ya me puedo reunir, accedes a un círculo mayor. ¿Qué quiere decir? Que accedes a un círculo mayor de conciencia o de prestigio. Es lo mismo. Maravilloso. ¿Te parece si hacemos lecturas? Porque yo sé que Venga. tú has preparado un par de Sí. casos. A ver, cuéntanos un poco cómo trabajas tu interpretación. Que Vamos quiero... a ver. Te voy a contar uno que no tengo anotado, pero me acuerdo. Vale, adelante, por favor. Que es el siguiente. Una mujer que sueña que está en un
en un ambiente como de fiesta, una discoteca, con familiares, amigos, conocidos, está en un ambiente de mucha fiesta, de mucha sociabilización, y de pronto pasa a un espacio, pasando por un pequeño puente, donde hay una casa que está como en obras, como en construcción, y hay gente sentada en el suelo. Y hay en mitad de una de las estancias piedras blancas muy grandes. O sea, el simbolismo aquí es muy fuerte ya, ahora hay que analizar. Okay. Agarra una de esas, pide permiso para llevarse una de esas piedras, le dan permiso, la gente que está allí, y se la lleva. Y entonces ahora, ¿qué significa este sueño, no? Okay. Bueno, esta mujer, en su vida real, claro, el contexto es muy importante, ha cambiado de vida completamente. Es una mujer que está en una época de transición, como tantas grandiosas y grandiosos. Está en una época de transición muy grande, está en sus 40 y pico, 50 años, en reinvención total, y bueno, pues ha conocido a una pareja, están muy bien y tal, y se ha mudado con él, se ha mudado incluso de país. Ha cambiado de vida completamente. Su vida anterior era muy social, de mucha vida social, claro, el ámbito social. Ah, claro, que estaba en esa vida, pero se mueve a una vida donde está ella en construcción, se está reconstruyendo. Oh, wow. Y aquí viene un simbolismo muy fuerte. La piedra grande, Sí. porque ella está pensando en ser madre, se plantea la maternidad junto con su pareja, simboliza el semen del hombre. La piedra. La piedra grande. En hebreo, piedra se dice, aquí el conocimiento del hebreo es importante. Piedra se dice eben. Ben significa hijo. O sea, la piedra lleva inserto el hijo. ¿Entiendes? Simbólicamente. Y eben se dice Aleph Ben, o el hijo de la unidad. Es decir, ella está llegando en un camino de conciencia hacia la unidad, por eso es que las piedras las veis, son bien grandes, y dentro de eso está, digamos, la semilla cósmica de su inseminación cósmica antes de su inseminación física. Es todo un proceso de elevación espiritual, es una gran lección espiritual. Frecuentemente en los sueños nos dan grandes lecciones de cómo funciona la realidad. Asistes a clase, literalmente, de cómo funciona este juego. Vas cómo se están creando las cosas. Eso o sea, es. estás... Wow. Eso es. Qué maravilla. Entonces se levantó muy positivo. Otro sueño también que me viene a la memoria, también de una alumna de la escuela. Pues ella y su pareja están en su casa y de pronto ella descubre una tórtola muerta en el patio de su casa. Uh-huh. Sabemos que las tórtolas son monógamas y que siempre están con su pareja de por vida. Pero hay una tórtola muerta en el patio. Entonces lo primero que piensa esta mujer, muy sensible, es decir, qué pena porque su pareja se ha quedado viuda para siempre, porque son monógamas, ¿no? Para toda la vida. Y la pareja de ella le dice, no te preocupes, dice, ella se ha sacrificado por nosotros. Otra vez el sacrificio sustitucional. Es decir, en el sueño. En el sueño te está revelando que ha habido un sacrificio sustitucional para que esa pareja funcione bien, ha habido un sacrificio dentro del sueño. Alucina. Es maravilloso. Es maravilloso, es grandioso. Y entonces ahí ya ella, cuando le expliqué esto, tomó conciencia y eso le dio mucha paz. Un síntoma de que la interpretación del sueño es una interpretación correcta es que te da paz. Claro. Como que todo se ordena, ¿no? Sí, como te da paz. Te da paz. Este es otro. Y aquí tengo una muy interesante, que es un poquito largo, pero bueno, lo vamos a leer. Dice así. Dice... Esta mujer sueña con una serpiente de 2 cabezas. Hemos hablado antes de la serpiente, ¿no? El sueño, que es el último antes de despertar, ya dijimos la importancia de en qué vigilia sueñas. O sea, que nadie piense que... Lo importante para mí es el sueño de la última vigilia, ¿no? Ok. Entonces, ella va por un camino arenoso y con piedras, subiendo en medio de un gran tumulto de gente. Todos adultos, caminando en el mismo sentido, todos juntos. A su izquierda aparecen 2 niños de unos 7, 9 años y ella se extraña de verlos entre tanto adulto. El niño más cercano lleva un cigarrillo en la mano e intenta por detrás quemarle la pierna a un señor que también sube.
Ella le recrimina y el niño mira como diciendo, no te metas, son cosas mías. Entonces lo agarra, cruzan una especie de puente con una bajada de arena, unas matas verdes y más abajo una mata seca. Lo coge primero en brazos y luego de una pierna, cabeza abajo, como jugando. El niño se le escurre y cae sobre la mata seca. Teme que se haya hecho daño, pero el niño desaparece. La mata se mueve y aparece una pequeña serpiente de 2 cabezas. Ahí es donde despierta. Entonces, mi interpretación por parte. Ok. El camino que está haciendo es su proceso, su propio proceso personal. Okay. La gente son sus compañeros de estudio. Un patrón que ella ya había visto en otros sueños, sus compañeros de camino. La arena da relativa facilidad para caminar, mucho más que las piedras. Las piedras son obstáculos en el proceso. El niño es el punto más jugoso de la interpretación, porque es el ejemplo perfecto de que el arquetipo va a depender del contexto. Normalmente el niño simboliza la pureza, la inocencia, pero aquí, por lo que hace el niño, representa lo contrario, claro. La inmadurez, la inconsciencia, la parte muy infantil del ego que aún queda por domar. Sí. El deseo de recibir al extremo, querer todo a su manera, hacer las cosas de adulto mal usadas, como por ejemplo fumar. No le corresponde a un niño de 9 años fumar, ¿no? Y quemarle la pierna al adulto, ¿no? Y la clave también está en la serpiente. La serpiente es un arquetipo positivo de abundancia, como ya dijimos, y aquí tiene 2 cabezas. El mensaje es el siguiente. En el momento en el que doblegas a tu ego, a tu niño impertinente, la abundancia se duplica. Es decir, cuando ella somete a la parte infantil en sí misma, la abundancia se duplica. Wow, increíble la interpretación, Sí. Lo amé. Muy profunda. Muy profunda. Pero es curioso, ¿no? Cómo integras al final como un solo mensaje que no es complejo de entender, es simplemente el reflejo de su vida, la que está viviendo, pero también un mensaje que quizás su alma ya lo sabe, quizás ella de alguna manera lo conoce, pero que le muestra en el sueño de una manera tan evidente para que sepa en qué es lo que realmente tiene que trabajar si quiere conseguir aquello que está buscando seguramente de alguna manera, ¿no? Qué interesante. Así es. Y fíjate que esta mujer que sueña esto es una mujer con 80 y pico años, una alumna mía. Yo tengo alumnas de todas las edades y con un interés por el estudio increíble. Y esta señora en particular es una señora ya con cierta edad. O sea que todavía ese ego infantil que no lo tenemos que seguir trabajando. Claro. Nunca es tarde. Qué maravilla. Bueno, me gustaría hablarte ahora sí de los sueños que tienen que ver con parálisis del sueño o sueños que parecen que son como un poco más con una presencia que notamos como que no es nuestra, ni como un ser querido ni nada, sino como algo que nos ataca, ¿no? La Cábala tiene una interpretación para eso. ¿Qué nos dice y cómo debemos protegernos durante un sueño para no recibir ese tipo de ataques, o si son ataques realmente? Bueno, son ataques. Y aquí ya, lo primero que voy a decir es lo siguiente. Existe una oración para irse a dormir que te protege de este tipo de ataques. Es el Salmo 91. Entonces yo, creo que el año pasado, grabé el Salmo 91 en hebreo, que tiene muchísima fuerza, y en español, para que todo el mundo lo entienda, con música que yo compuse y para que las personas lo escuchen justo antes de dormir, para que preparen su sueño. ¿Cómo se hace? O sea, ¿qué dice el Salmo 91? En este caso es solo escucharlo. Bueno, es un salmo de protección. Oh, wow, y es un salmo, es una oración larga. Es una oración larga. Entonces, yo tomé la decisión de, vamos a sacar esto para ayudar, para que las personas, porque yo también recibía muchos mensajes de mi audiencia y de mi escuela, donde me decían este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, primero la protección. Segundo... Y este Salmo 91, perdona que te corte, ¿nos lo puedes compartir para que lo podamos usar? Os lo voy a compartir porque lo vamos a ofrecer como un presente, como un regalo para las personas que se inscriban en la clase magistral que vamos a tener. Ay, esto no lo hemos hablado, perdona que te corte, pero sí, tienes una clase que nos vas a compartir también de manera gratuita. Eso es. Y las personas que se apunten podrán descargarse el Salmo 91. Además, el Salmo 91 está en formato MP3, es decir, en formato de audio,
pues lo puedes llevar en tu teléfono celular, lo puedes llevar contigo, si vas de viaje lo puedes seguir escuchando cada noche y es un ritual muy potente porque es de gran protección. Y ese salmo, o sea, igual la persona que quiera pues lo puede buscar, ¿no? Pero el Salmo 91. ¿Tiene que haber una preparación previa? ¿Es simplemente escucharlo justo antes de acostarte? ¿Cómo lo tienen que usar? Escucharlo justo antes de acostarte. Ok. Simplemente. Súper. Con la conciencia de que estás poniendo tus manos, de que estás poniendo tu alma, digamos, en un estado de protección. Estás dejando que el Creador proteja tu alma. ¿Y por qué recibimos esos ataques? O sea, es algo que nos está intentando de alguna manera purificar nuestra alma, darnos cuenta de algo. Es un ataque, te lo pregunto porque alguna vez había escuchado de gente decir que cuanto más estás en el camino espiritual, más ataques puedes recibir del mal. ¿Eso puede pasar? Sí, pero hay distintos tipos de mal. Entonces, para el tema de los ataques de lo que se llaman parásitos espirituales o ataques durante la noche o parálisis nocturna o los niños, por ejemplo, es muy frecuente en los niños el terror nocturno. Yo mismo lo he sufrido de niño, el terror nocturno. Yo se lo contaba a mis padres no me creían, ¿no? Sí. Eso es terrible. Entonces, las mamás y los papás que tengan niños en esta situación, por favor, escúchenlo, porque el niño no se inventa las cosas. El niño realmente está viendo y está sintiendo cosas, como me ocurría a mí, ¿no? ¿Qué te ocurría a ti? Pues yo sentía presencia. Yo sentía la habitación llena de gente. No lo veía, pero lo sentía. Sabía que estaban allí. Entonces, claro, imagínate la incomodidad que es sentir presencias, energías allí contigo y que no puedes dormir, ¿no? Entonces, ¿qué se hace contra esto? ¿Por qué se genera esto? Pues se genera porque en casa hay discusiones, porque hay mala conducta sexual. De los papás. De los papás. Entonces, es lo que se llama un becerro. En Kabbalah, cuando hablamos de becerro, el becerro, la historia del becerro de oro, es un código cabalístico. Porque becerro se dice en hebreo Egel, son las letras Ain, Gimel, Lamed. Entonces, cada letra es la inicial de un cortocircuito del alma. Entonces, Ain es Ainará, envidia, mal de ojo, primero. Segundo, Gilui Arayot, la Gimel, o sea, sexualidad incorrecta, pérdida de semilla. Para la Kabbalah no se puede tirar la semilla fuera del útero o a un preservativo, porque se alimentan de ella las fuerzas del mal, nos enseña el Zohar. Entonces hacen más fuerte a este tipo de entidades. Y aparte rechazan la abundancia en tu vida. O sea, la sexualidad y la abundancia están íntimamente ligadas. Okay. Y luego la letra Lamed, la Shonara, es la mala boca, criticar, hablar mal, decir malas palabras. Si cuidas esos tres aspectos, las personas que viven en casa, la situación mejora ostensiblemente. Aparte de eso, recomiendo que la persona se vaya a dormir con una lucecita encendida, que no duerma a oscuras. La oscuridad atrae oscuridad. Estas personas que quieren dormir con toda la persiana hasta abajo, con todo, de alguna manera, frecuencialmente atraen oscuridad. Entonces no hay que dormir a oscuras del todo. La ventana de la habitación tiene que estar abierta un poquito, tiene que haber un poquito de aire circulando, incluso en invierno, ¿no? Pues una serie de tips, de recomendaciones muy prácticos. Nunca lo había escuchado. Claro. Y eso va a facilitar muchísimo la circulación de energías, ¿sabes? Y por último, decir también, sobre todo, insistir en que hay que escuchar al niño, especialmente que lo padece. Yo soy un abogado de los niños, porque como lo he sufrido, me doy cuenta de que es importantísimo. Entonces, escuchemos a los hijos no se inventan cosas de ese tipo. Entonces, eso hay que escucharlo. ¿Y hay alguna oración de purificación de la casa cuando sentimos pues que están esas presencias y que obviamente en la noche estamos más vulnerables porque nuestra conciencia está trabajando en otro plano? Hay una forma de purificar que es encender un candelabro de 7 brazos durante 7 días seguidos en la casa. Candelabro de 7 brazos con una vela de color... No, vela blanca. Vela blanca. 7 brazos, 7 días seguidos. O sea, las 7 velas al mismo tiempo, sí, desde el primer día. Desde el primer día durante 7 días seguidos. Así nos enseñan los sabios. Entonces son almas que están en una oscuridad, en un bajo astral, y encontrarán su camino y se marcharán. Okay. Pero a la vez, no dejemos de lado la modificación de conducta de los cabezas de familia o de los habitantes de la casa, como he mencionado antes. No se puede hacer un becerro. Hay que comportarse y conducirse correctamente en la vida. Es fundamental, es una gran mitzvah, es un gran mérito
para atraer, porque tú atraes la frecuencia en la que estás. Sí. Si tú estás todo el día discutiendo, hablando mal, envidiando, criticando, pensemos, por ejemplo, todos los programas que hay de estos llamados del corazón, o por llamarlo de alguna manera, ¿no? Personas que se pegan viendo esos programas toda la tarde o toda la mañana. Bueno, De chismes. Chismes, efectivamente. Okay. Entonces están... Sí, se llama en España la prensa del corazón. Claro, claro. Por eso te lo menciono, claro. ¿no? En fin, hay que tener mucho cuidado en qué empleas tu tiempo. Hay que ganar conciencia. Y cuando nos pasa esto a nosotros mismos, entonces el Salmo es el mayor protector de esto. Salmo 91 siempre es una protección contra toda fuerza oscura. Y luego, desde luego, también tenemos la primera frase de la Shema, que es la oración por excelencia del pueblo judío, pero que en realidad cabalísticamente es una protección fortísima. Fíjate, yo tenía y tengo una gran amiga en Israel, la cantante Victoria Hanna, querida. En 2018 la visité, estuve con ella en casa, estuve celebrando Shabbat, lo pasamos muy bien, estuvimos cantando juntos, filmamos una entrevista, lo pasamos muy bien. Y ella me decía, su padre era rabino, ya falleció, y ella me contaba que cuando ella estaba en alguna dificultad o cuando estaba en una situación de peligro inminente, el padre le dijo, si te encuentras en esta situación, di las palabras Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Inmediatamente. Con la conciencia de que el peligro se conjura. Entonces, decir esas 6 palabras conjuran el peligro. Lo vamos a dejar aquí también, Sí. puesto para que Sí. lo tengan presente. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué significa eso si lo traducimos? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ok. Para las personas que sueñan o tienen estos ataques espirituales en la noche, ¿qué es lo más recomendable que debe hacer? Despertar y hacer esta oración, intentar despertar. En el momento en el que, Sí, claro, Marian, perdona, claro. en el momento en el que despierta agitada de ese sueño, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ok. Y te calmas. Porque eso te conduce, esa frase te conduce hacia una conciencia de unidad. Termina con la palabra Echad. Te dice que tu alma en realidad forma parte de una unidad, de una conciencia de unidad. Entonces, si todo es una unidad, esto es una ilusión. Ahora hablaremos de la incubación de sueño. Sí, ahora lo haremos. Que anticipo ya, que tiene que ver con la pregunta que haces al sueño, para que te responda, pero que es que de la misma raíz que la palabra pregunta, que en hebreo es shal, tenemos la palabra ashilá, que significa ilusión, engaño. La misma raíz. Wow. Entonces ya el hebreo ya te está diciendo en su composición, porque es un idioma de programación de la realidad, de qué va esta película, ¿no? Entonces, bueno, tú decías, para cerrar este bloque, ¿cómo debemos interpretar esos ataques? ¿Como una advertencia? ¿Como un aviso del nivel frecuencial en el que estás. Ok, perfecto. Entonces no te puedes quedar en ese nivel. Perfecto. Tienes que elevarte, tienes que subir de nivel. La clave siempre es sube de nivel. Perfecto. Esa es la terapia. Súper. Sube de nivel. Súper. Y para el Salmo 91, entonces dejaremos aquí debajo también la descripción para todas aquellas personas que quieran, primero, aprender más de interpretación de sueños y luego tener ese salmo de protección que está buenísimo, me encantó. Ahora sí, hablemos de la técnica de incubación de sueños. A ver, si yo, Raúl, ya estoy enganchadísima con este tema, ya me tienes ahí presente para aprender sobre interpretación de sueños, pero quiero empezar a recibir señales para tomar mejores decisiones en la vida, para ver si voy por el buen camino. Quiero aprender eso. ¿Cómo hago este proceso de recordar ese sueño, de poder empezar con esa interpretación? Tú le llamas incubación de sueños. Sí. Háblame un poco más de esto. En hebreo se dice She'elat Halom, incubación de sueños. Okay. O más bien respuesta en el sueño. She'elat significa respuesta. Ok. Bueno, este proceso es muy sencillo. Se puede complicar todo lo que tú quieras, pero vamos a dar una versión muy básica que funciona perfectamente. Adelante, venga. Bueno, la versión básica es: yo me voy a dormir cada noche y antes de dormir me tengo que preparar. ¿Cuál es la preparación? Nada de pantalla ni de móviles, por lo menos 2 horas antes. Luego, la higiene normal antes de meterse en la cama. Ok. Y una vez que te metes en la cama, justo antes de meterte en la cama, el Salmo 91 y, si quieres, la primera frase de la Shema.
que acabo de pronunciar. Te metes en la cama y escribes, bueno, antes de meterte, escribes en un papel una pregunta que le quieres hacer a tu alma. Muy bien. Pero la pregunta tiene que ser específica y recuerda la regla de que menos es más. No me escribas el Quijote. Escribe una frase corta, contundente, precisa, escueta. Puede ser una pregunta cerrada tipo, si estoy por buen camino, muéstrame esta señal. Por ejemplo. Sí, ok. O, por ejemplo, necesito una solución creativa, no sé, para una dificultad que tengo. Dame, por favor, una solución para poder vender este piso. Un piso que tengo sin vender, por ejemplo, una casa. Perfecto. Eso es concreto. Una sola cosa, no le Una pidas sola 20. cosa. Tendrás No. más noches para pedir más cosas. Una sola cosa. Ok. Lo escribes en un papel, lo doblas y lo pones debajo de tu almohada. De la almohada. De la almohada. Ok. Y ahora viene un momento importante, que es el momento del adormecimiento. En el momento en el que ya me estoy quedando dormido. Ahí todavía soy consciente, pero sé que me estoy quedando dormido. Es el momento de lo más importante. Porque en el momento del adormecimiento yo tengo que dormirme con la intención, la Kavaná, decimos en Kabbalah, la intención firme de querer recibir una respuesta. Ok. Enfocado. Mi atención está enfocada. Puedo repetir la pregunta, o sea, hasta tener presente la pregunta que le acabo de puedes hacer. tener, ok. puedes seguir repitiendo la Shema, lo que tú quieras, pero la intención tiene que quedar bien marcada y ya te quedas dormido. A la mañana siguiente, anota, por supuesto, la imagen, como le estás preguntando a la parte más elevada de tu alma, lo vas a recibir o bien en la segunda vigilia de la noche o bien en la tercera, nunca en la primera. Porque son las dos vigilias más elevadas, la tercera mucho más, y si es el sueño inmediatamente antes de abrir los ojos, ese es definitivo. Vamos. Esa es la señal definitiva. Definitiva. Lo anotas o lo grabas sin interpretarlo todavía. Vale. No te aventures a interpretarlo. A mí me gusta interpretarlo durante el desayuno. Ah, una vez que ya has hecho todo ese proceso, has bajado esa información y luego con calma. Pues Sí. lo Tú empiezas sabes a la hacer. primera pregunta que nos hacemos mi pareja y yo durante el desayuno, ¿qué has soñado hoy? Oh, wow. Entonces Qué estamos chulo. todo el desayuno interpretando los sueños. Eso es un buen ejercicio. Imagínate, no tienes la mente, estás ocupando tu mente en un ejercicio de simbolismo. Estás elevándote. Lo estás compartiendo con ella, ella lo está compartiendo contigo. Y como además la persona que lo va a hacer es una persona que te ama, que te quiere, te va a dar una interpretación positiva. Claro. Pero bueno, eso Recuerda que la interpretación siempre tiene que traerte paz. siempre tiene que darte paz y a ser posible, aunque el sueño parezca negativo, que la interpretación siempre trate de ser positiva. Ok, muy bien. Incluso Muy en las bien. pesadillas. Bueno, te levantas antes de hacer tus necesidades, ya hemos dicho, Sí. anotas justo. o grabas Sí. y luego después ya interpretas. Entonces lo puedes hacer en la siguiente media hora o la hora siguiente. Si aún en el sueño no recibiste nada o no te acuerdas, no te preocupes, estate atento o atenta a los eventos de tu día. Porque si no es en el sueño, será en tu Es realidad. en tu día, eso es. Es un realidad. Vas a Eso es recibir. una joya, ¿eh? Es una joya, vas a recibir respuesta. Pero tienes que estar muy despierto, muy atento Claro. Debes prestar mucha atención. a las cosas que no encajan. Sí. Y algunos 3 tips para hacer unas buenas interpretaciones. O sea, te digo, basado también en lo que has visto frecuentemente en tus alumnos que pueden equivocarse más, que algo que deban tener precaución a la hora de hacer interpretación es primero que siempre sea positivo. Sí, el sueño, el principio de interpretación en el Talmud es el sueño va tras la boca. Es decir, la interpretación ayuda a que el sueño se materialice Ok, o que se haga firme. Entonces, la interpretación es fundamental. muy bien. Es una parte del sueño. Claro. Sí. O sea, recibes la mitad de la información. Eso es. La otra mitad la haces tú. Eso es. Ok, perfecto. Entonces, primero la interpretación siempre positiva. Luego, si aún así sientes que el sueño fue de una energía que te dejó intranquilo, descolocado y tal, entonces yo recomiendo 2 prácticas, Ok, que son hacer tzedakah, hacer caridad, muy bien. da caridad a un acto de bondad, o bien si ya ves que el sueño tiene una cualidad como muy negativa de verdad, entonces Una pesadilla. ayuna, estate 24 horas sin comer. El ayuno es un gran mérito también. ¿Sí? Fenomenal. Y los que tenemos una mesuzá en la puerta de la casa,
¿Qué es eso? Una mezuzá es el pergamino que se pone en la casa de la puerta de los judíos, que lleva la oración de la Shema en pergamino. Entonces dicen los cabalistas, cuéntale el sueño a tu mezuzá. Es una especie de protección que se pone es una frente protección. a la puerta. Okay. Entonces es otra técnica. Tenemos que hacer otro episodio de técnicas de protección aquí espiritual, ¿eh? Por supuesto. A mí me parece esto interesantísimo. Hay muchas, sí. Pero esa es una muy potente. Pero básicamente con esas tres, luego hay procedimientos un poquito más complejos que no me parece el lugar ahora para comentarlo. Yo creo que dejamos así como pero es muy sencillo simple y práctico. Esto, sí. Esto es muy simple. Fenomenal, me encantó. Bueno, ¿qué te gustaría que las personas de hoy que llegaron hasta aquí se lleven de este episodio una vez apaguen sus ordenadores? Que seguramente mucha gente nos va a escuchar de noche, antes de dormir, antes de entrar en su sueño profundo. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles? Bueno, a mí me gustaría mucho que las personas piensen, cuando vean este episodio, que los sueños no son banales. Es decir, que los sueños... Es cierto que hay sueños que no significan absolutamente nada, se me olvidó mencionarlo. Claro. Hay sueños que no significan nada, son vanos, pero no son banales. Es decir, los sueños son una instancia muy potente de niveles superiores de nuestra propia alma que clama por ser escuchada, que clama por orientarnos, que clama por ayudarnos, para que en esta vida lo tengamos más fácil. Es una herramienta para mí imprescindible. O sea, los sueños son, desde mi punto de vista, la gran vía iniciática para conocer los secretos de la realidad. Porque engloban el lenguaje del alma en sí, que es el lenguaje simbólico. Y te hacen ejercitarlo continuamente. Luego ya lo traspasas a la realidad. Claro. Pero para mí el gran poder que tienen los sueños es esto. Y como tú dijiste, la mitad la pones tú. ¿Y la otra mitad? Sí. Claro, la mitad la tienes que poner tú en interpretación, así que tienes que saber dominar esto. Que es como dicen los grandes cabalistas, que Dios te da la mitad del camino, tú tienes que hacer la otra mitad. Tienes que aprender el lenguaje. Tienes que aprender el idioma, eso es. Entonces a mí me gustaría que las personas se queden con esto, que los sueños son realmente, en mi opinión, imprescindibles para vivir una vida más plena y en paz. Maravilloso. Muchísimas gracias, Raúl, por este espacio. Siempre que vienes, pues traes aquí, bueno, sabiduría que nos descoloca y nos vuelve a colocar en otra posición para realmente entender este juego de la vida. Así que muchísimas gracias nuevamente por venir al podcast, aceptar esta invitación. Y lo que decíamos antes, ¿no? Tú tienes una masterclass que creo que es importante darle espacio a esto porque sé que mucha gente va a escribir preguntando más por esto. Cuéntales un poquito de qué trata la masterclass y dónde se pueden apuntar. Pues la masterclass va a tratar precisamente sobre la importancia de la interpretación de los sueños en tu vida. Okay. Voy a aportar valor a las personas que acudan. Es gratuita completamente y tendrá lugar el 28 de junio, domingo. Domingo 28 de junio. Sí. Y aprovechan también que está en vivo, sí. Raúl, y pueden a hacer lo mejor preguntas. pueden hacer las preguntas claro, ahí. Yo ahí voy a interpretar sueños en directo. Ah, qué maravilla, algunos. qué bueno. Claro, porque la intención es que las personas tomen contacto con esta realidad. Claro. Animarlas a que tomen contacto con esta realidad que les pertenece, que es su patrimonio. Sí. Que no lo pueden ignorar. Maravilloso. Pues ahí tienen para apuntarse y luego descargarse el Salmo 91 también. Ese de regalo, para que lo disfruten. Regalo. Eso es. Pues muchísimas gracias, Raúl. Gracias, María. Un placer tenerte aquí. Gracias. Y a ti que te has quedado hasta el final, me encantará leerte en los comentarios. Primero, esos sueños que yo en el anterior episodio de verdad he quedado súper sorprendida de la cantidad de comentarios que hemos recibido con sus sueños. Coméntenlo. Y porque también hay el juego, de que todos van interpretando entre ellos, sí, ¿no? Esa dinámica para que todos podamos entender qué está pasando ahí. Así que nada, espero que nos cuentes esa historia maravillosa que tienes y con eso me despido. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós.